En Egipto, los túneles secretos continúan revelando secretos, ya sea relacionados con la música tejida en la naturaleza o con la artesanía de antiguos maestros. Egipto, una tierra de maravillas, ha fascinado a arqueólogos e historiadores durante años, y la tecnología arqueológica más reciente abre nuevas posibilidades y revela los descubrimientos ocultos en su interior. Cleopatra es una de las figuras más misteriosas del antiguo Egipto. Gobernó desde el año 51 a.C. hasta el año 30 a.C. Su muerte y entierro siempre han sido un misterio. Sin embargo, en el año 2022, arqueólogos al explorar el templo de Tapus Iris Magna, Kathleen Martínez hizo un descubrimiento que podría resolver el misterio. Ella encontró un túnel secreto en Alejandría, que muchos creían que era el pasaje al sepulcro de Cleopatra. Además de la estatua de la diosa Isis, los egiptólogos están entusiasmados con el descubrimiento y lo han comparado con la tumba del rey Tutankamón, descubierta en 1992. Sin embargo, gran parte del túnel está sumergido, lo que hace que la exploración sea un desafío con túneles subacuáticos inundados. Se ha atribuido a terremotos que afectaron la zona entre el año 320 antes de la Era Común y el año 1330 antes de la Era Común, pero se especula que los antiguos egipcios usaban trampas para proteger las tumbas de faraones importantes, lo que podría haber causado las inundaciones. Lo que está oculto en las paredes secretas de los túneles sigue siendo un misterio, pero los arqueólogos creen que los hallazgos en su interior podrían redefinir nuestra comprensión de las antiguas pirámides egipcias de Giza. Aunque se ha estudiado desde la década de 1830, sigue siendo sorprendente que los avances tecnológicos recientes hayan revelado una sala oculta en la pirámide que escapó a los investigadores durante años, demostrando cómo encontrar artefactos y comprender la cultura egipcia antigua sigue siendo un desafío y está lleno de descubrimientos emocionantes. Una tecnología de escaneo revolucionaria ha permitido a los investigadores acceder al contenido de estructuras antiguas sin dañar su arquitectura. Este enfoque no invasivo reveló un pasadizo secreto de 30 pies en una estructura antigua. Este descubrimiento fue realizado en el año 2023 por un equipo internacional de investigadores de Francia, Japón y Egipto. Se cree que este corredor, ahora llamado Gran Vacío, fue diseñado para distribuir el peso de la pirámide y evitar su colapso. Sin embargo, existen especulaciones sobre secretos sensibles que este compartimento secreto podría contener. El descubrimiento de Tutankamón, uno de los faraones más enigmáticos del antiguo Egipto, sigue siendo intrigante. Entre los tesoros encontrados en su tumba, destacan 2 trompetas hechas de plata y bronce. No eran instrumentos musicales, sino armas utilizadas para convocar a soldados para la guerra. La leyenda dice que cada vez que alguien tocaba estas trompetas, estallaba una guerra. Consideradas las más antiguas del mundo, solo podían tocar 3 notas, pero cumplían el propósito para el que fueron creadas. En el año 2021, arqueólogos que exploraban el sitio egipcio de Tapus Iris Magna hicieron un sorprendente hallazgo, una momia con una lengua de oro. Esta práctica se consideraba una ayuda para el paso del difunto a la vida después de la muerte, según las creencias religiosas egipcias. El descubrimiento reveló rituales hasta entonces desconocidos y enfatizó la creencia de los antiguos egipcios en la vida después de la muerte. En enero de 2023, se hizo otro impresionante descubrimiento por parte de arqueólogos cerca de la pirámide de Degraus en Saqqara. Encontraron una momia en el fondo de un pozo de 49 pies, conocida como Hak Chapis, que estaba cubierta de capas de hojas de oro y sellada en un sarcófago de piedra caliza, con una antigüedad de más de 4.300 años. La momia, extremadamente bien conservada, se considera la más completa jamás encontrada en Egipto. Aunque Hak Chapis no era de sangre real, su lujoso entierro indica su riqueza durante la vida. Esto se simboliza con el cuerpo cubierto de oro, reflejando la creencia egipcia de que el oro era el color de los dioses y garantizaba una vida lujosa en la próxima existencia. La mitología egipcia
a menudo destaca la importancia del oro en los rituales funerarios. En el antiguo Egipto, hubo una historia que involucró a un rey controvertido, Akenatón, que abandonó su religión, nombre y la capital Tebas en favor de la adoración al sol. Sin embargo, su legado desapareció después de su muerte, y su hijo Tutankamón no siguió sus pasos. La razón detrás del abandono de Tebas por parte de Akenatón se puede encontrar en el reciente descubrimiento de la ciudad dorada perdida de Luxor en septiembre de 2022. Esta ciudad resultó ser una próspera metrópolis industrial, similar a Pompeya, con muros de ladrillos de barro de hasta 9 pies de altura, antiguos artefactos, estructuras cotidianas, instalaciones de producción de metal y vidrio, edificios administrativos y un cementerio con tumbas esculpidas en las rocas. Además, durante las excavaciones en el Palacio de Rixos en Avaris, en el noreste de Egipto, en el año 2011, los arqueólogos descubrieron 3 pozos separados que contenían manos humanas cercenadas. Esta extraña práctica estaba asociada a rituales extraños y horribles relacionados con tumbas y templos en el antiguo Egipto. El descubrimiento reveló un total de 12 manos datadas de la época entre 1640 y 1530 a.C., pertenecientes a 11 hombres y 2 mujeres, arrojando luz sobre las costumbres peculiares de los antiguos egipcios en relación con la muerte. Estas manos formaban parte de un trofeo, una práctica común durante el reinado del rey egipcio. Se encontraron montones de manos amputadas en su templo en Idus, donde probablemente fueron cortadas de enemigos y expuestas a la vista del palacio como recuerdo de la guerra y como advertencia para cualquiera que considerara rebelarse contra el rey. El descubrimiento de los halcones momificados conmocionó al mundo en el año 2019, cuando los arqueólogos desenterraron los restos momificados de 15 halcones. El aspecto más extraño de este hallazgo fue que muchos de estos halcones no tenían cabeza y fueron encontrados enterrados alrededor de un pedestal. Este lugar peculiar fue descubierto por arqueólogos españoles y polacos durante una excavación en Barani, una antigua ciudad portuaria abandonada en las orillas del Mar Rojo, cerca del desierto oriental de Egipto. Los investigadores dataron este extraño sitio de entierro como del siglo IV al VI después de Cristo. Aunque los arqueólogos ya habían encontrado halcones momificados de forma individual en excavaciones anteriores, esta fue la primera vez en la historia en que encontraron un grupo de halcones enterrados juntos dentro de un templo. Además del intrigante hallazgo de los halcones, los arqueólogos del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea también desenterraron una colección de huevos de halcón sin eclosionar. Como si este descubrimiento no fuera lo suficientemente misterioso, una estela encontrada en el lugar contenía una inscripción inusual que prohibía hervir cabezas allí. Esta serie de hallazgos ciertamente desafía incluso a los egiptólogos más experimentados. Los arqueólogos han estado trabajando incansablemente las 24 horas del día para desentrañar el velo de misterio que rodea este antiguo templo y los rituales extraños practicados en sus paredes. Cada nuevo descubrimiento arroja luz sobre la rica e enigmática historia del antiguo Egipto, al mismo tiempo que plantea nuevos enigmas que deben ser resueltos por los estudiosos. En 1881, una momia misteriosa fue descubierta en el complejo de tumbas de Deir el-Bahari, ubicado en el lado opuesto del río Nilo con respecto a la antigua ciudad de Luxor. Esta momia, una mujer, se conoció como la momia gritona, debido al hecho de que sus restos mortales fueron momificados de manera extraña con la boca abierta, como si estuviera en un grito silencioso en el momento de su muerte. Durante muchos años, los arqueólogos se preguntaron qué tipo de muerte violenta podría haber llevado a esta expresión de agonía en su rostro. En el año 2020, una tomografía computarizada reveló una revelación sorprendente. La mujer probablemente había muerto de un ataque cardíaco fulminante y no fue encontrada durante varias horas, lo que resultó en la distorsión permanente de su rostro debido al rigor mortis que congeló su mandíbula en una expresión aterradora. Aunque los envoltorios de la momia tenían una inscripción que proporcionaba una pista sobre su nombre. No se han proporcionado más información sobre Mary Damon,
y no podemos afirmar con certeza si era miembro de la familia real. En una excavación en la pirámide ubicada en Hawara, cerca del oasis de Al-Fay, en Egipto, los arqueólogos hicieron un descubrimiento notable. Junto a un cuerpo momificado, encontraron un retrato que presentaba una imagen increíblemente realista de la cabeza de una joven. Su sonrisa irradiaba vida, como si todavía estuviera viva. Este nivel de realismo sorprendió a los arqueólogos, que quedaron asombrados por la excelencia artística empleada en la creación de esta impresionante obra de arte. Durante la era greco-romana, la práctica de utilizar estos retratos en cementerios y tumbas era común, y presentaban un grado de realismo que dejaría incluso a Leonardo da Vinci impresionado. Esta práctica se convirtió en una tradición en la época en que el gobierno griego de los Ptolomeos dio paso a la influencia romana. Hubo una rica mezcla de prácticas egipcias, romanas y griegas, como se evidencia en la existencia del templo de Zeus en Egipto. Esto desafía la suposición de que Zeus era adorado exclusivamente en Grecia, ya que los registros arqueológicos revelan que el aclamado rey de los dioses griegos trascendía las fronteras para asegurar un templo dedicado a su culto en Egipto. Esto no es sorprendente, ya que los egipcios eran conocidos por adoptar religiones extranjeras que les parecían atractivas. En el año 2022, el Ministerio Egipcio de Turismo y Antigüedades anunció el descubrimiento de las ruinas de este templo dedicado a la adoración de Zeus, ubicado en el sitio arqueológico de Tel Farma, en el noroeste del Sinaí, conocido por el antiguo nombre de Pelusio. Este sitio desempeñó un papel destacado durante el final del período faraónico, y también se utilizó durante la era bizantina y greco-romana. El templo de Zeus era una fusión del dios griego del cielo, Zeus, con el monte Cáucaso en Siria. Las inscripciones encontradas en la zona indicaron que el templo fue reformado por el emperador romano Adriano, que gobernó entre el año 117 y el año 138 después de Cristo. En 2015, el antiguo Egipto reveló al mundo otro descubrimiento arqueológico intrigante, la llamada tumba perdida de Osiris. Aunque esta enigmática tumba ha sido asociada con Osiris, el dios egipcio de los dioses, hay un misterio en torno a por qué tendría un cementerio. Sin embargo, esta estructura no es una tumba tradicional. En su lugar fue construida como un cementerio simbólico utilizado para rituales destinados a establecer una conexión entre el poder de Osiris, el dios de la vida después de la muerte, y el faraón. Funcionaba como un portal para acceder a poderes del más allá. Fecha de la 25ª dinastía, entre 760 años antes de Cristo y 525 años después de la Era Común, la tumba perdida de Osiris se encuentra en la necrópolis de Alorna, cerca de Luxor, en las orillas occidentales del río Nilo. Aunque se han encontrado muchas copias del Libro de los Muertos en tumbas egipcias, ninguna de ellas contiene los 200 capítulos conocidos del libro. El 18 de noviembre de 2022, arqueólogos hicieron un descubrimiento excepcional durante una excavación en la antigua necrópolis de Saqqara, cerca de El Cairo. Desenterraron la tumba de la reina Nit, una reina del Nuevo Reino. Este hallazgo sorprendió a la comunidad arqueológica, ya que antes de este descubrimiento, la existencia de la reina Nit era desconocida. Los investigadores encontraron más de 300 ataúdes y 100 restos mortales momificados en el lugar. Además, los ataúdes y las momias parecen pertenecer a varios generales y consejeros que sirvieron durante el reinado del enigmático rey Tutankamón, uno de los gobernantes más misteriosos del antiguo Egipto. Zahi Hawass, un renombrado egiptólogo y exministro de Antigüedades de Egipto, sugiere que el cementerio se remonta a un periodo entre 1570 a.C. y 1069 a.C. Los arqueólogos hicieron recientemente un descubrimiento intrigante: restos que parecen pertenecer a una criatura mítica, hasta entonces desconocida. Estos restos incluyen huesos de varios metros de longitud y cráneos. Aunque estos huesos tienen similitudes con huesos humanos, su tamaño colosal hace poco probable que pertenezcan a seres humanos. La presencia de diversos cráneos y esqueletos humanos en una antigua necrópolis
ha llevado a especulaciones de que podría ser una fosa común, pero aún no se ha alcanzado una conclusión científica sólida. Déjanos saber en los comentarios qué opinas que podría ser esta extraña criatura. Una sorprendente revelación ocurrió alrededor de 2008, cuando científicos egipcios descubrieron un fósil de una ballena de 4 patas en el desierto occidental de Egipto. Esta especie, hasta entonces desconocida, se estima en alrededor de 43 millones de años y se considera antepasada de las ballenas modernas. Lo extraordinario acerca de esta ballena es que era semiacuática, capaz de pasar largos periodos tanto en la tierra como en el agua. Fue llamada Phiomes Itos Anubis, en honor al dios egipcio de la muerte. Este descubrimiento arroja luz sobre la evolución de las ballenas. Esta especie pertenece a la familia de los protetiodeos, un grupo de ballenas semiacuáticas que se extinguieron hace aproximadamente 34 millones de años. Un ejemplo notable del arte de los antiguos artesanos egipcios es el busto de Nefertiti. Esta estatua, esculpida a semejanza de la reina Nefertiti, data del año 1335 a.C. y se considera una obra maestra artística. Ella era la reina de Akenatón, un memorable faraón del antiguo Egipto. Se cree que la estatua fue esculpida por Tutmosis, un escultor egipcio, y fue encontrada por arqueólogos alemanes en 1912. Nefertiti desempeñó un papel significativo en el liderazgo de Egipto durante el reinado de su esposo, y es vista como un símbolo de la perfección femenina en la cultura egipcia. ¿Qué sucede cuando se abre un ataúd egipcio antiguo que ha estado sellado por más de 2500 años? Esta pregunta fue respondida en 2020, cuando el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció uno de los mayores descubrimientos arqueológicos. Se encontraron 59 ataúdes de madera, notablemente bien conservados en la necrópolis de Saqqara. Enterrados hace más de 2600 años, estos ataúdes estaban apilados en 3 pozos separados, con alturas que variaban de 32 a 39 pies cada uno. La ingeniosidad de los antiguos egipcios es evidente en sus prácticas de momificación, que resultaron en la notable preservación de cocodrilos, incluso después de miles de años de muerte. Estos cocodrilos momificados formaban parte de un extraño ritual en honor a Sobek, el dios egipcio de la fertilidad, que a menudo se representaba en forma de cocodrilo. Alrededor de 10 de estos cocodrilos fueron desenterrados de una tumba en Qubet el-Hawa, ubicada en la orilla oeste del río Nilo. Los cocodrilos desempeñaron un papel significativo en la antigua cultura egipcia, no solo como símbolos divinos, sino también como fuente de alimento y sustancias utilizadas en la medicina tradicional, como su grasa para tratar dolores corporales, rigidez e incluso calvicie. Este descubrimiento es una ventana fascinante a la compleja relación entre los egipcios y los animales en su cultura ancestral. Gracias por seguir este video y hasta la próxima.